Bueno, shalom, amados hermanos, el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Le damos las gracias porque ¿verdad? Por estar con nosotros. Y pues les doy las gracias también a ustedes, ¿verdad? Y de esa manera pues podamos estudiar juntos la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues vamos a iniciar lo que es pues la enseñanza de este día, en el cual pues vamos a estar estudiando el último capítulo de la carta de Pablo a la comunidad de Roma, ¿verdad? Conocido como Bendito sea más llegar a la finalización de otro libro, ¿verdad? De un libro muy lindo, de verdad, lleno de mucha sabiduría para nosotros y principalmente en los tiempos en los. Así que pues antes de comenzar, ¿verdad? Con lo que es nuestro libro, vamos a hacer una tefilá, una oración, ¿verdad? Dándole gracias al Eterno por la vida que nos da y pidiéndole que sea con nosotros en esta hora. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. Toda Rabá, muchas gracias, Padre bueno, le damos en esta y permitirnos estar una vez más conectados en esta hora para poder estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos, Padre, que sea usted el invitado de honor, ¿verdad? Y que sea usted el que nos guíe, el que nos enseñe su palabra cada día más. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos que están conectados, a los que se han de conectar y también pues los que han de ver el video o por nuestro canal de YouTube. Toda Rabá, muchas gracias, Padre bueno, porque estás con nosotros. Pedimos que pues nos ayudes para que podamos entender tu bendita y santa palabra. Elevamos nuestra plegaria, nuestra tefilá en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén de amén. Bien. Muy bien, amados, vamos a comenzar, ¿verdad? A estudiar en este día, pues hemos dicho, ¿verdad? Terminamos lo que es el libro, ¿verdad? El libro de Romanos. Es una carta que se escribió a la comunidad que en aquellos tiempos estaba en Roma, ¿verdad? Y el día de hoy nos compete estudiar el último capítulo, ¿verdad? El último capítulo. Así que, sin más, ¿verdad? Les pido, como siempre, que abramos las escrituras, vamos a estudiar, ¿verdad? Y podamos, en este caso, pues dar finalización a lo que es el libro de Romanos, capítulo 16. Romanos tiene 16 pasajes, 16 capítulos, perdón, y este día vamos a estar estudiando el capítulo 16, el último capítulo. Romanos 16 tiene un total de, vamos a ver, tiene creo que 27 pasajes. Vamos a encontrar pues una buena cantidad de saludos, ¿verdad? A diferentes personas en aquel tiempo, algunos que eran familiares del apóstol Pablo o Saúl, y otros pues que eran simplemente pues eran parte de la comunidad a la cual Pablo o Saúl amaba, ¿verdad? Así que vamos a comenzar en el verso 1, Romanos capítulo 16, ¿verdad? Para mis hermanos, si hay alguien que se va conectando, Romanos capítulo 16 y el verso 1. Vamos a ver. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la Kehilá en Cencrea. Verso 2. Que la recibáis en el Adón, en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos mismo. Bueno, en este caso, ¿verdad? Pablo está hablando de una hermana, ¿verdad? Que lleva por nombre Febe, ¿verdad? Y está diciendo pues de que quizás ella pues la van a ver por ahí, quizás yo me imagino que no es, ¿verdad?, de la comunidad de Roma,
pero está diciendo de que si llega por ahí, que la recibáis, ¿verdad? En el Señor, dice como es digno de los santos. En otras palabras, Pablo está diciendo de que si ella llega por ahí, ¿verdad? Que la reciban, quizás que la hospeden en sus casas, ¿verdad? Que le den lo necesario, es decir, no solamente que le vayan a decir que el Eterno te bendiga, ¿verdad? Sino que sabemos nosotros, ¿verdad? Que cuando hablamos de bendición, no solamente es que uno va a decir, ¿verdad? Que el Eterno te bendiga o yo te bendigo. No, no, o sea, esas frases que muchas veces son comunes, en realidad la bendición no va sola. Cuando nosotros le decimos a una persona, ¿verdad? Que el Eterno le bendiga, digamos, y uno ve, digamos, la posibilidad también cómo ayudarle. O sea, uno no va a decir te bendigo, uno no puede decir te bendigo, ¿verdad? O cómo decirlo, decirle que el Eterno bendiga a una persona, ¿verdad? Y si uno ve que la persona tiene necesidad y uno no le ayuda, ¿verdad? Entonces la mejor manera de decirle a una persona que el Eterno la bendiga es que el Eterno te bendiga, pero aquí está mi bendición, ¿verdad? Para no solamente aquello se quede en palabras. Estoy hablando de alguien que necesite, ¿verdad? Y no podemos simplemente, en este caso, ¿verdad? Pablo está diciendo, está recomendando a Febe, ¿verdad? La cual pues se dice que era una hermana que era diaconisa en la congregación en Cencrea, otro lugar, ¿verdad? Entonces, pero que estaba, pues que le ayudaron, pues, dice acá, ayúdenla en cualquier cosa que necesite, ¿verdad? Ayúdenle en cualquier cosa que necesite. Y adicionalmente Pablo le recomienda diciendo que ella también ha ayudado a muchos y también, pues también a él lo ha ayudado, ¿verdad? Esta es una recomendación. No tenemos simplemente que era diaconisa en Cencrea, ¿verdad? Y que pues obviamente era una hermana muy de acuerdo a la carta y que ayudaba a los demás y que también había ayudado pues al mismo Saúl, ¿verdad? Verso 3. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Yeshua HaMashiach. Bueno, realmente Aquila y Priscila, sí, ¿verdad? Sabemos un poquito más acerca de ellos. Aquila y Priscila, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 18, si no me equivoco, era una pareja de judíos, ¿verdad? De hecho, cuando comenzamos la carta, comenzamos nosotros por ahí yo di una pequeña introducción, ¿verdad? Está en la primera parte digamos, de los estudios que hoy llegamos al estudio 18 de la carta, y ahí pues hablamos un poquito de que era una pareja, ¿verdad? Una pareja de judíos que pues en Hechos 18 nos comenta de que Claudio los había en Roma, porque en aquel tiempo pues Claudio pues había expulsado a todos los judíos de Roma, y esta pareja, ¿verdad? Que se menciona también en otra parte, ¿verdad? De que también se hablaba también de otro judío llamado Apolo, el cual las escrituras dicen que era un hombre que era muy poderoso en las escrituras, pero que en algún momento como que quizás tenía le faltaba un poquito con respecto a Yeshua, ¿verdad? Conocer y se dice de que Aquila y Priscila dice que lo tomaron aparte y le instruyeron, ¿verdad? De acuerdo al Mesías, y pues aquel hombre con mucha humildad pues aceptó la instrucción de parte de Aquila y Priscila, pues y pues fue utilizado por medio del Eterno. Entonces eso les comento un poquito pues porque estamos verso por verso, ¿verdad? Y estos son Aquila, como se dice aquí, Priscila y Aquila. En otras oportunidades aparecen Hechos 18, aparece primero Aquila y después Priscila, ¿verdad? Aquila es en este caso pues el esposo de Priscila. Dice luego mis colaboradores, es decir, pues no solamente eran hermanos en la fe de Pablo, de Saúl, sino que también pues le colaboraban, ¿verdad? Obviamente en el hecho de llevar la Besorá, ¿verdad? Que es el evangelio de Yeshua. Vamos a ver el verso 4. Dice, que expusieron su vida por mí. Bueno, acá está hablando de Priscila y Aquila, que dice que expusieron su vida por él, ¿verdad? A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las congregaciones de los gentiles, es decir, todas las congregaciones,
¿verdad? En las cuales hay gente proveniente de, ¿verdad? Ya hablamos, eran esas personas provenientes de las naciones, al igual que nosotros, eran personas que habían sido dispersas, ¿verdad? A través de la dispersión del norte y que pues estaban volviendo a casa, ¿verdad? Eso es parte del misterio de los huesos secos o del tema que tenemos grabado con respecto a la restauración de Israel, o así se llama el tema, la restauración de Israel, el segundo éxodo. Luego dice el verso 5, saludad también a la Kehilá, es decir, a la congregación de su casa, ¿verdad? Saludad también a la congregación de su casa, es decir, pues de acuerdo a lo que estamos viendo acá, Aquila y Priscila tenían una comunidad en su casa, ¿verdad? Esos son los datos interesantes al ir leyendo los pasajes, ¿verdad? A ir leyendo verso por verso, por lo cual por medio de esto estamos conociendo que esta pareja de Aquila y Priscila en su casa tenían una congregación, ¿verdad? Pues esto es bonito porque, ¿cómo decir? Tal vez son cosas que en algún momento las leímos, se nos olvidó, pero aquí estamos repasándola, ¿verdad? Entonces luego dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Mashiach, ¿verdad? Es decir, está ubicando la ciudad y está ubicando a este hermano llamado Epeneto, ¿verdad? Que pues obviamente por sus nombres, aquí es un poco difícil saber quién es judío y quién es griego, a pesar de que se comenta, aquí vamos a encontrar una cantidad buena de nombres aquí griegos, ¿verdad? Muchas veces se nos es difícil identificar si son griegos o son judíos, ¿verdad? Porque al principio también inclusive habíamos dicho de que ya para este tiempo muchos judíos se colocaban nombres griegos, era una costumbre, o se colocaba un nombre hebreo y se colocaba un nombre judío. Por eso pues hemos dicho inclusive, ¿verdad?, de que Pablo mismo, ¿verdad? Pablo mismo tenía dos nombres, un nombre judío que es Shaul y un nombre griego que es Saulus, ¿verdad? Al que luego las Biblias le pusieron Pablo o Paulus, ¿verdad? Y eso pues también nos lo comentan las cartas, ¿verdad? Debido a que era un judío que había nacido en el exilio, ¿verdad? Tenemos una enseñanza que solamente hablamos de la vida de la vida del Shaliach Yeshua, ¿verdad? Como ustedes quieran decirlo. Entonces, pero esto es importante porque algunas veces pensamos y decimos que solo hay que decirle Shaul. No, se llamaba Shaul, pero también se llamaba Saulus, al que con el tiempo también estamos hablando de Paulus, que es un nombre griego, que también era nombre de él, ¿verdad? No podemos decir que ahora es Shaul, ¿verdad? Y antes era Pablo y ahora ya no, realmente era otro nombre de él. Eso lo hemos estudiado y está, como les digo, en una enseñanza que tuvimos que solamente se llama así, el apóstol Pablo, así se llama el tema, que por cierto lo tenemos también en nuestro canal. Después, ¿verdad? Dice así, vamos a ver el verso 6, dice a Miriam, bueno, aquí dice María, pero sabemos que las Marías no existen, eso sí no existen ni en griego, ni las Marías no existen ni ¿verdad? De cualquier María que veamos tanto en el Nuevo, porque tanto lo vemos en el Nuevo, María, como también lo vemos en el Antiguo. En el caso del Antiguo es la hermana de Aarón y Moshe, ¿verdad? Es María, pero es Miriam. Lo mismo también acá, ¿verdad? Cuando se habla de la madre de Yeshua y las otras, Miriam, son Miriam, ¿verdad? Luego dice, la cual dice, ha trabajado mucho entre vosotros. Obviamente, pues, lo único que podemos saber de ella era que era una mujer que había trabajado mucho, ¿verdad? Y como lo dice la Escritura, pues el trabajo en el Eterno no es en vano. Dice el verso 7, estamos en Romanos capítulo 16 y verso 7. Dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, ¿verdad? Aquí, pues obviamente estamos hablando de familiares de Pablo, es lo que la Escritura nos dice, y dice mis de prisiones, es decir, en el caso de Andrónico y Julio son mencionados acá como parientes de Shaul, muy posiblemente también habían estado presos, ¿verdad? Como Pablo también lo estuvo en varias oportunidades,
¿verdad? Desde donde sabemos también que escribió 4 cartas, ¿verdad? Incluida la carta que estamos próximos a iniciar, que es la carta de los Efesios. Entonces, pues obviamente Andrónico y Junias, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos leyendo, no solamente eran familia de Pablo, sino que también habían sufrido por la causa del Mashiach, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Cómo sufrían estas personas, cómo sufrían estos hombres, ¿verdad? Todo por anunciar el precioso nombre de Yeshua, ¿verdad? Porque las Escrituras dice que Pablo anunciaba valerosamente. Cuando dice valerosamente, porque había que ser valiente para estar hablando del Mesías, ¿verdad? Para estar hablando de Yeshua. No era una cosa sencilla hablar llevar el Evangelio en aquellos tiempos como digamos, como en los tiempos actuales. Hoy es, por el momento no es tan difícil. Hoy no es difícil, a menos, o por lo menos en nuestros países, ¿verdad? Porque sí hay países donde sí es difícil, ¿verdad? Hay países donde sabemos, y estoy hablando de países del Medio Oriente, ¿verdad? Donde inclusive hay una ventana que le llaman la ventana 1040, si no me equivoco, ¿verdad? Donde no entra nadie, ¿verdad? Y donde matan a las personas que hablan del nombre de nuestro Mesías, del nombre de Yeshua, ¿verdad? Pero pues digamos, hoy por hoy, realmente muchas veces lo único que nos ata para no hablar, para no enseñar, ¿verdad? No hay peor cadena que la que nosotros tenemos, ¿verdad? Muchas veces cuando nos atamos, cuando nosotros no alabamos inclusive el nombre del Eterno, cuando es momento de danzar y usted no danza, cuando es momento de cantar y usted no canta, cuando es momento de hablarle a otras personas de la Torá, de Yeshua, y no lo hacemos, ahí es cuando nosotros estamos en la peor de las prisiones que existen, ¿verdad? Porque sabemos que estos hombres, en el caso de Pablo, pues, estas personas de las cuales se está hablando, estos otros hermanos, ¿verdad? Estuvieron presos, pero, es decir, presos en la carne, pero en el espíritu jamás estuvieron presos, y inclusive utilizaron la cárcel, ¿verdad? Para poder llevar el nombre de Yeshua a donde estuvieran, ¿verdad? En prisiones donde estuvieran. Por eso es que les digo que no hay prisión más grande, ¿verdad?, que la que nosotros mismos podemos ponernos, ¿verdad? No hablar y no llevar la besorá o las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, a través del Mesías, a través de la Torá. Así que pues sabemos de que hay que trabajar, ¿verdad? Es un llamado para todos aquellos que hemos conocido el precioso nombre de Yeshua y que hemos conocido la verdad a través de la Torá. No podemos quedarnos así, ¿verdad?, con los brazos cruzados. No podemos hacer eso. No estamos viviendo tiempos para vivir simplemente, solamente estudiando. Acordémonos de que hay siempre he dicho yo que hay tres fases importantes, o tres, vamos a decir, sí, tres fases importantes, y esas tres cosas, la primera de ellas es conocer su palabra. Fíjense bien, conocer, estudiar palabra, porque cuando conocemos su palabra, conocemos a nuestro Mesías, conocemos al Eterno primeramente, conocemos a Yeshua, ¿verdad? Y luego después tenemos que traer esa palabra, ¿verdad?, que es nuestro alimento, y tenemos que aplicarla a nuestra vida. Es decir, vivimos su palabra, y número 3, ¿verdad?, la llevamos a las naciones, ¿verdad? Esa es la vida de aquel que de verdad ha sido redimido con la sangre preciosa del Cordero, llevar la Torá a todas las naciones. Y hoy sí que estamos en tiempos donde de verdad, más que nunca, aquellos textos toman fuerza en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuáles textos? Bueno, aquel texto que dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Pero bueno, dice, hay que pedir al Eterno para que envíe obreros a su mies, y el Eterno lo está haciendo. Baruch Hashem por ello. Bendito sea su nombre, y son cosas que hay que pedir y a la misma vez pues poner en práctica lo que hemos aprendido y anunciarlo. Seguimos acá. Verso 8, estamos en Romanos capítulo, ¿verdad? Y hoy vamos al verso 13. Saludad a Amplias en el Señor, ¿verdad?, en el Adón.
Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Yeshua HaMashiach, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Mashiach, y saludad a los de la casa de Aristóbulo, ¿verdad? Muchos nombres griegos, pero algunas veces no se sabe si es griego o es judío por lo que les mencioné, ¿verdad? Muchos judíos tomaban un nombre griego y un nombre judío, un nombre hebreo, ¿verdad? Principalmente aquellos que habían nacido no en Israel, ¿verdad? Sino en la diáspora. Dice el verso 11, saludad a Herodías, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, es decir, en el Adón. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor también, en el Eterno. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, en el Adón, y a su madre, y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Esto, ¿cómo decir? Es importante que nosotros veamos los nombres de las personas. Fíjense que obviamente sabemos de que muchos nombres de personas provenían del idioma griego. Y sabemos que el idioma griego, pues ¿cómo decirles? Hay muchísimos nombres de dioses. Pero esto no es para que ellos dijeran, digamos acá en el verso 14, Pablo dijera, no voy a decir Hermes, ¿verdad? Porque Hermes era un dios, entonces no le voy a decir Hermes. No, aquí sí menciona Hermes porque así se llama, ¿verdad? Les digo esto porque muchas veces nosotros llegamos a ciertos extremos donde en este momento yo no le puedo decir hermano a nadie porque hermano viene de Hermes, ni le puedo decir hermana a alguien. Y eso realmente llegar llegar a esos extremismos es malo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo sé que si hay un hermano, yo le puedo decir o si es hermana, le puedo decir Ajot, ¿verdad? Y así, si son hermanos Ajín o si son hermanas Ajayot, pero no es cosa de que tengo que decirles así, porque si les digo hablando los nombres de los dioses, eso son cosas que hay que quitarse un poco, porque en algún momento, les digo, fuimos absorbidos por algún extremismo, ¿verdad? Aquí se menciona Hermes, como les digo, era el nombre de alguien, ¿verdad? En nuestros países se da, aquí por ejemplo se da el problema de que cuando alguien comienza con esto ya no quiere, aquí hay muchos lugares que tienen el nombre San Roque, San Ramón, todo lleva San, así. Entonces hay personas que dicen no, porque sabemos de que obviamente en la Biblia cuando uno habla de San Mateo, pues San se lo pone la Iglesia Católica. Vea, se lo pone, es puesto, ¿verdad? Pero el nombre, o sea, los nombres de los lugares son así. Entonces uno no puede andar inventando y decirle, ¿a dónde? Mire, no conoce Roque, lléveme para Miguel, lléveme o sea, hay que quitarles el San. Realmente eso no es tan correcto porque así se llaman los lugares, ¿verdad? De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, se mencionaron los profetas, ¿verdad? Y mencionaron nombres de dioses, los hablaron, pero no era con el objetivo de que se mencionaban con el objetivo de adorarlos. Escrito, nombres de otros dioses no mencionará mi boca, pero no estamos hablando de, cuando David decía esas palabras, ¿verdad? No es que estaba diciendo que no nombres y los nombres y los profetas mismos. Miren, cuando ustedes encuentran a Baal, está escrito en la Biblia. Cuando ustedes encuentran Diana, el nombre Diana está en la Biblia. Cuando ustedes, bueno, hay muchos nombres de dioses. Está, ¿cómo se llama? La verdad que son aparecen
ejemplo, ese nombre es el nombre de un dios que tenía forma de pez, cabeza de pez, ¿verdad? Aparece Dagón, aparece Diana, como les mencionaba, ¿verdad? Pues aparecen otro montón de dioses. Cuando Salomón se desvió, ¿verdad? También se habla de Milcón, que hay ¿cómo se llama? Un montón de dioses que son mencionados en la Biblia. ¿Por qué mencionaron esos nombres? Porque se estaba enseñando acerca de ellos. No es que se estaba adorando a nadie, ¿verdad? Y esto lo digo pues por ¿verdad? Muchas veces podemos llegar a esos extremismos. Yo conozco personas aún que hablan pues, así, o sea, mitad hebreo, mitad español. Y yo digo, pues si alguien, está bien, ¿verdad? Pero llegar al colmo de hablar la mitad en hebreo y la mitad en español, y si usted no entiende hebreo, pues vaya a estudiar, ¿verdad? Vaya a estudiar hebreo para que me entienda. O sea, realmente no es así la situación. Uno tiene que entender que estamos en medio de las naciones, y en medio de las naciones se habla inglés, se habla español, y los idiomas, fíjense bien, si bien es cierto, y esto me hace recordar, digamos, esto es bien importante, les digo, muy importante, porque son aspectos en los cuales en algún momento nosotros no hemos entendido bien, ¿verdad? Porque, es decir, nosotros sabemos perfectamente de que en la Biblia se mencionan nombres de dioses, se mencionan inclusive, ¿verdad? Vamos a ver, hubo un momento cuando los hijos de Israel pasaron el Jordán, y eso está en el libro de Josué, dice que tomaron unas piedras y las pintaron con cal, y escribieron allí los mandamientos. Fíjense bien, de hecho, en la parte oral de nuestro pueblo, dice que lo escribieron en las 70 lenguas existentes en aquel tiempo. No solo eso, también se dice que cuando en el monte Sinaí, también dice que los que habían de otras naciones oyeron la Torá en los 70 lenguajes existentes en aquel tiempo. Y de hecho también se vuelve a repetir allá en Hechos 2, donde también hay unas enseñanzas que tenemos ahí en el tema que se llama la ley de Dios y el nuevo. Hablamos acerca de esto que les estoy diciendo. Les digo esto porque algunas veces pensamos que pues no hay que decir ciertas palabras. Sabemos que es cierto, yo comparto que el idioma hebreo es el idioma sagrado, ¿verdad? Pero esto no quiere decir, es decir, en un momento dado no puede mencionar palabras en otro idioma, porque les digo, muchísimas, si nos vamos así, les digo, casi que el 80%, el 90% de palabras que decimos vienen de idolatría. Realmente todos los idiomas son así, pero no podemos nosotros dejar de hablar ciertas palabras para ser entendibles a los demás, ¿verdad? Algunas veces se llegan a cometer grandes errores de estar enseñando, ¿verdad? Inclusive a personas nuevecitas, y se mencionan muchas palabras hebreas. Eso deja que las personas se quedan pues como así, no sé qué dijo, y mejor, ¿verdad? Que tenemos que tomar, ¿verdad? Digamos el ejemplo de Pablo, donde Pablo pues en cierto momento, hace poco estuvimos estudiando, pues si por aquel débil en la fe, pues ¿verdad? Resulta de que comer carne, eso pues lo va a alejar de mejor no como carne. Es decir, vamos a hacer lo que podamos para ganar a las almas para el Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso esto se me venía ahorita en la mente, que se mencionan un montón de nombres, ¿verdad? Hermes, más que todo, que, ¿verdad? Vamos a ver el verso 15. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas. Aquí se menciona también otro, vean, Olimpa, ¿verdad? Porque es decir, en el tiempo antiguo, pues los griegos se habla de todos los dioses y se habla del Olimpo. Se supone que el Olimpo es el lugar donde los dioses habitan. De ahí viene la palabra Olimpas, pero así se llama ella, Olimpas, ¿no? Y es el nombre con el cual se le menciona, ¿verdad? Luego dice, y a todos los santos que están con ellos. Luego dice el 16. Saludaos los unos a otros
con ósculo santo. Os saludan todas las Kehilot del Mesías. Esta era una práctica que, digamos, cuando dice aquí un ósculo, está hablando con un beso santo. Eso es lo que dice. Esa es la palabra ósculo acá, significa beso, es decir, un beso santo. Y dice que todas las congregaciones del Mesías os saludan, os saludan, porque os saludan todas las congregaciones del Mesías. Obviamente por los tiempos en los cuales estamos, ¿verdad? Muchas de estas prácticas pues se han perdido un poco, ¿verdad? Hay personas inclusive que ¿cómo decir? Pues que apenas se dan la mano, ¿verdad? Hay otras personas que ¿cómo decir? Que sí, se abrazan, que bueno, eso decir, eso es bonito, ver cuando los hermanos se abrazan, cuando se encuentran. Esto es algo que, por lo menos, no sé, yo creo que todo esto va a depender de la cultura, de las culturas en las cuales nosotros vivimos. Países como por ejemplo, El Salvador, somos un poco, aquí en El Salvador, no sé, estoy hablando por lo que yo he visto, por lo menos aquí en El Salvador somos un poco más simples. Aquí, pues a lo mucho la mano y nada más, ¿verdad? Por lo menos en un tiempo, ¿verdad? Cuando el Eterno me permitió estar con mis hermanos allá en Santiago de Chile, yo pues lo que sí pude ver allá es de que sí, por lo menos allá sí se abrazan, ¿verdad? Eso es bonito porque se siente bastante bien de que hay afecto, ¿verdad? Y en países como acá donde nosotros, pues esas prácticas como que mucho menos, ¿verdad? Dar un beso, ¿verdad? Eso es como que se van dejando, ¿no? Estas cosas. Y yo creo que algunos de ustedes, pues más de alguno ha visto tal vez, ¿verdad? Alguna serie o alguna película árabe, algo de los árabes. Y ustedes ven los árabes, ellos inclusive se dan un beso entre hombres, un beso en la mejilla. Pero acá se ve como una cosa, pues, fea, ¿no? Se ve algo como que, por las mismas situaciones, ¿no? Digamos que existen en todos estos países, el libertinaje y todo eso. Pero estamos viendo acá que dice, saludaos los unos a los otros, ¿verdad? Estamos hablando dice, los unos con un beso santo, ¿verdad? Os saludan todas las congregaciones de Mashiach, ¿verdad? Esto es porque nosotros que somos, pues todos los que tenemos la misma fe, la fe de Yeshua, la fe de la Torah, ¿verdad? Obviamente, pues deberíamos de amarnos, deberíamos ¿cómo decir? Deberíamos de tener más afecto los unos por los otros, ¿verdad? Muchas veces pasa de que entre nosotros somos así, no somos muy simples, ¿verdad? Con que algunas veces con nuestra familia nos pasa, ¿verdad? Yo les digo, les pudiese preguntar cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien de su familia que, mira hija, mira madre, mira, muchos de nosotros no hacemos eso, mira, yo te amo, ¿verdad? Nos cuesta, ¿por qué? Porque hemos sido muchas veces, pues, sido educados de una manera un poco así, ¿verdad? Donde al varoncito le dicen, usted es hombrecito, los hombres no lloran, ¿verdad? Así. Y yo soy uno de ellos porque así me enseñaron, así aprendí. Los hombres no lloran. Entonces, pero son cosas que no son verdad. Realmente, bíblicamente hablando, los hombres, tal igual que las mujeres, también tenemos sentimientos y lloramos también, ¿verdad? Son cosas, bíblicamente hablando, muchos hombres lloraron, ¿verdad? Y eso no es malo, al contrario, es bueno porque uno desahoga los sentimientos, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo acá es que Pablo le dice acá en el verso 16, estamos en Romanos 16, y le dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo, ¿verdad? Porque entre nosotros tenemos que amarnos, y es lo que ha venido hablando Pablo en estos capítulos atrás, ¿verdad? Que en lugar de que hayan pleitos, de que haya disensiones, de que hayan habladurías, ¿verdad? Hermanos hablando los unos de los otros, lo que debe de haber es amor los unos de los otros, sin fingimiento, ¿verdad? El hecho de amarse, el hecho de ayudarse, de tenderse la mano. ¿Por qué? Viene diciendo que nosotros como pueblo del Eterno somos Ejad, es decir, somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y Yeshua es la cabeza. Pero eso pues, muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Y creemos que estamos para competir con los demás, a ver quién sabe más, quién puede más, quién gana, y no estamos para competir.
Estamos para ayudarnos los unos a los otros, tanto materialmente, ¿verdad? Cuando nosotros veamos cómo espiritualmente a través de orar, como la palabra nos enseña también, los unos por los otros. Vamos a continuar. Vamos al verso 17. Estamos en Romanos 16, ¿verdad? Y el verso 17. Estamos a punto de terminar el libro. Hemos, por la misericordia del Eterno, ¿verdad? Hoy es el estudio número 18, ¿verdad? Donde pues hemos venido estudiando Romanos verso por verso. Y no nos queda duda de que hemos aprendido muchísimo. Bueno, en mi caso particular yo he aprendido muchísimo. De verdad, es de gran importancia esta carta. Buenísima, de verdad. Por eso es que, ¿verdad? Pasa esto hoy en día. Y ¿verdad? Que la persona comienza a estudiar las escrituras, comienza a estudiar la Torá y todo, y buenísimo, las parachot, las enseñanzas semanales tienen, wow, gran sabiduría, ¿verdad? Las personas que ya dicen, no, yo quiero algo más, ¿verdad? Y de repente se va a meter a estudiar un montón de literatura, y yo no digo la literatura judía es buena, pero de repente se viene a meter demasiado con otras cosas que al final el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, se deja de lado. Y ya no se estudia, es más, solamente se estudia. Al final, ni siquiera la Torah se estudia, sino que solamente se estudian otros libros y otras cosas. Y muchas veces, ¿verdad? Es ahí, ¿verdad? Donde existe el peligro y las personas, al final, muchos corren el riesgo de dejar a Yeshua, ¿verdad? Yo he visto ya muchas personas que han negado la fe del Mesías, ¿verdad? Ya no le encuentran sabor al Brit Hadashah, Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se fueron metiendo en otro montón de literatura y cosas que no eran necesario que se metieran. Por eso es que nuestro fundamento es la Torá, los profetas, los escritos y el Brit Hadashah. En otras palabras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis es nuestra base. Es nuestra base. Obviamente hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas para aprender, de verdad, buenísimos. Pero la base fundamental es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es, ¿verdad? Acá decía en el verso 17, estamos en... Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Oiga, aquí Pablo está diciendo, miren, ¿verdad? No duerman. Fíjense, ¿verdad? Que hay personas que lo único que andan haciendo en las congregaciones es causando divisiones. Y aquí Pablo está alertándolo. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza. Vean, cuando ustedes encuentran esta palabra doctrina, que se encuentra en varias partes, la palabra doctrina es la misma palabra enseñanza. Y cuando se habla de enseñanza, estamos hablando de la Torá. Hoy en día es muy común que la gente diga, pero ustedes creen en la sana doctrina. La sana enseñanza es la Torá del Mesías. Esa es la sana Torá, es la sana enseñanza, ¿verdad? Porque a veces se confunde y dice la sana doctrina y no tiene que ver nada con Torá. Perdóname, pero si no tiene que ver con Torá, entonces eso no es ninguna sana doctrina. Si hablamos hablar de la sana enseñanza, que si quiero decirlo doctrina como usted guste, ¿verdad? Pero si lo queremos decir así, la sana doctrina es la Torá del Eterno. Esa es la sana doctrina, esa es la sana enseñanza. Es la Torá de verdad, como lo dicen todas las escrituras, y está alineado desde Génesis, desde Bereshit, hasta el último pasaje del libro de Apocalipsis. La Torá del Eterno. Entonces, acá dice, estamos en el verso 17, dice... y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿verdad? Es decir, de las personas que causan divisiones, ¿verdad? De las personas que están del Mesías, ¿verdad? Pablo dice, apártense de ellos. Y pues en nuestros tiempos también los hay. Hay muchísimas personas, ¿verdad? Que pues obviamente... hacen lo que acá está diciendo la Escritura. Verso 18. Por tales personas no sirven a nuestro Adón Yeshua Hamashiach,
sino a sus propios vientres. Es decir, solo les importa ellos mismos nada más, el dinero y la comida. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es por esta razón nosotros despiertos, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, despiértate, tú que duermes y te alumbrará Mashiach. Tenemos que estar bien despiertos. ¿Por qué? Porque la ingenuidad, hay que ser ingenuos para ciertas cosas, eso sí. Le voy a decir, hay cosas de las que sí debemos de ser ingenuos, pero hay otras cosas que no debemos de ser ingenuos. ¿Y qué es lo que nos va a hacer no ingenuos? Estamos hablando, por ejemplo, de las Escrituras. Tenemos que conocer y estudiar las Escrituras y pedirle al Eterno que nos dé el discernimiento a través de su Espíritu y la sabiduría de arriba para que nadie nos engañe, que nadie nos venga a decir algo que no es verdad. Obviamente, si usted y yo no conocemos las Escrituras, si usted y yo no tenemos el Espíritu que nos guía y la sabiduría del Eterno, pues obviamente eso es como decirle, mire, esto es rojo, esto es rojo. Si usted no se puede ver los colores, yo me lo voy a engañar. Pero si usted ya sabe que esto es verde, ¿cómo yo voy a venir a decirle que es rojo? ¿Verdad? Eso es importante. Por eso es que es importante el conocimiento. La palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Del conocimiento de las Escrituras, del conocimiento de la Torá, del conocimiento acerca de la Biblia, el tema del Mesías, el tema del nuevo pacto. Es necesario todo aquel que es creyente en Yeshua y que ama al Eterno y que todo su corazón tendría que estar bien adiestrado en conocer el nuevo pacto, pero lamentablemente hasta lugares, congregaciones hay que se llaman así y no saben de qué trata el nuevo pacto. Por esto, ¿verdad? Les decía ese tema. Lo tenemos ahí en el canal también. Lo tenemos ahí, está en Facebook y está en el canal de YouTube y se llama La Ley de Dios y el Nuevo Pacto. Yo insisto que para una persona que comienza, para una persona que comienza, y les aseguro que también para una persona que no comienza, yo les aseguro que ese tema nos pone, es decir, nos ubica en las Escrituras, porque vivimos en tiempos donde muchos hemos perdido el camino. En apariencia, pues vamos, pero en realidad se va mal, ¿verdad? ¿Por qué viene todo eso? Por el desconocimiento de la palabra, por desconocer de qué trata el nuevo pacto, por desconocer para comenzar acerca de los pactos y del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es algo que debemos de conocer, así. De verdad, no conocer el nuevo pacto es, realmente, no conocer el nuevo pacto, eso nos lleva a perdernos en el camino. Por eso les digo, de verdad, invito, si me están viendo por primera vez, ¿verdad? Les invito a tomar cartas en el asunto y estudiar ese tema. De verdad, los invito de todo corazón. Bueno, estamos en el verso 18, vamos a leer el verso 19. Dice así, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Oiga, aquí está lo que decía anteriormente, vea. Dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, ¿verdad? Ya esta palabra ingenuo la tenemos al final del verso, ¿verdad? Donde dice que engañan a los ingenuos, ¿verdad? Y yo les digo, en la palabra del Eterno no debemos de ser ingenuos. ¿En qué debemos de ser ingenuos? En las cosas malas. Ahí sí, ingenuos. No queremos saber, así. No quiero saber de las cosas malas que practica el mundo. No quiero saber nada, ¿verdad? Porque la curiosidad mató al gato. Ese es un dicho de por acá. No, en esas cosas yo no quiero saber. No quiero saber qué se siente, no quiero saber qué se siente hacer la otra. No, yo no quiero saber nada. En eso tenemos que ser ingenuos. Vea,
Esto es importante, porque de verdad hay cosas de las que no, hay cosas de las que no hay que aquella curiosidad de querer saber, no, no, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón más del eterno, eso sí tiene que ser, tenemos que estar afilados, pero de las cosas de la oscuridad, de esas cosas, porque ese conocimiento es malo. El conocer cosas, el hecho de probar, ¿verdad? Cuántas personas se han muerto, cuántas personas están en situaciones, ¿verdad? Por probar una droga, por probar qué se siente, etcétera, ¿verdad? Por probar, por saber qué hace el mundo, qué es lo que hace, qué es lo que mira, de verdad. Para eso es bueno que seamos ingenuos. Oiga, es bueno que seamos ingenuos. Y tenemos que buscar lo que sí, de verdad, llena nuestras mentes y corazones, ¿verdad? Por eso dice, sabios para el bien. Eso sí, sabios para lo bueno. Que conozcamos al Eterno y que conozcamos también, ¿verdad? Es decir, a las personas que conozcamos cómo yo, de qué manera, cómo yo puedo practicar la justicia. Eso sí al Eterno le agrada. ¿Verdad? Lamentablemente, ahora el ser humano que no ha conocido al Eterno, pues obviamente busca las cosas de la carne, ¿verdad? Y cuántas personas hoy en día no están metidos en todo tipo de cosas, ¿verdad? Por simplemente equivocarse y querer conocer cosas que no hay que conocer. Verso 20. Y el Dios de paz, es decir, el Elohim de paz, aplastará en breve a Hasatán bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con vosotros. Timoteo, aquí se menciona a Timoteo, ¿verdad? Discípulo de Pablo, de Saúl, mi colaborador, y Lucio, Sosipater, mis parientes, ¿verdad? Aquí estamos viendo muy posiblemente gente que eran familias del apóstol Pablo, ¿verdad? Luego vamos a ver, aquí tenemos un texto muy interesante, de verdad, muy interesante. Y este texto es como decir, considero que es muy importante, ¿verdad? Porque las escrituras dicen, vea cómo dice el 22, oiga, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Bueno, y aquí que no, que Pablo es el que escribió la carta. ¿Quién le escribió? ¿O acaso Pablo se llamaba Tercio también? Ah, pues será que ya no era, será que era Saúl, Pablo y Tercio. Porque aquí, si ustedes ven, voy a repetir el pasaje. Dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Adón, en el Señor. Entonces, ¿quién es el que escribió entonces la epístola de Romanos? ¿Tercio? Bueno, sí, Tercio. Dice que Tercio la escribió. Ahora, esta situación que nosotros vemos acá, aquí nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿será que Tercio también era otro nombre de Pablo? Pues la respuesta es no. Tercio no era otro nombre de Pablo. Bueno, quizás Pablo tenía algún escriba, ¿verdad? Y este escriba, pues él le dictaba y él escribía. Esa sería otra posición. Ahora, pero le voy a mencionar algo. Creo que acá, vamos a ver, déjenme ver si encuentro algo. Hay ciertos pasajes, vamos a ver. Hay ciertos pasajes por ejemplo, uno de ellos que lo vamos a ver está en Tesalonicenses, perdón, está en Colosenses. Vamos a ver estos pasajes.
Vamos a ver uno en Tesalonicenses. Quiero ver aquí. Ahorita les digo. Vamos a Colosenses. Vamos a abrir aquí en Colosenses. Quiero ver si no encuentro el pasaje. Lo que sucede es que lo que les quiero mostrar yo es cuando Pablo escribe las cartas. Había encontrado yo un pasaje. Vamos a ver. Donde Pablo dice que los escribe. Vamos a ver, espérame que no lo encuentro. A ver. Déjenme buscar un momento, si no va a quedar pendiente. Ok, bueno, ahorita no lo encuentro. Pero el punto a donde quiero llevarles es que cuando Pablo escribe las cartas, Pablo siempre menciona que él las escribe de su propia mano. De su propia mano. Y esos son los pasajes que no encuentro por el momento y me hubiese gustado, los tenía por acá. Ya no me parece. Tenía mostrarles. De hecho, uno está en Tesalonicenses y hay otro que está también en Corintios, pero no los tengo. No los tengo acá. Mostrárselos. Voy a quedar pendiente con esto. Lo que quiero mencionarles es que acá cuando se habla de la carta, y justamente el pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Donde el mismo Pablo, perdón, donde el mismo las escrituras nos dicen de que nos hablan de un tercio, ¿verdad? Que escribió esta carta. Uno se pregunta, bueno, si yo sabía, ¿verdad? De que era Pablo, pues el que escribió las cartas. Pero acá al final de Romanos nos topamos, ¿verdad? Con que la Biblia nos dice de que fue un tal tercio. Permítame. Bueno, lo que quiero explicarles es lo siguiente. Voy a leer otra vez el pasaje y les voy a dar una explicación y voy a quedar pendiente con algo aquí. Dice, yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. El punto es el siguiente. Fíjense bien. Este tercio realmente no es que era escriba de Pablo. O sea, Pablo escribía sus cartas de su propia mano. Por esos son los pasajes que les digo que ¿verdad? Quiero ver si aquí está. Ok, lo encontré. Bueno, vamos a ver Primera de Corintios 16, 21. Primera de Corintios 21. Vamos a ver. Que vamos a ver. Primera de Corintios 16. Vamos a ver el verso 21. Dice así. Oiga, dice, yo Pablo, Primera de Corintios 16, 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Es decir, Pablo escribía las cartas a mano, o sea, él las escribía.
O sea, no tenía alguien que le escribía las cartas para decir que Tercio era un escribano de Pablo. No, él escribía sus cartas. Por eso dice acá, yo Pablo, dice, esta salutación de mi propia mano. Y tenemos otro pasaje, fíjense bien, y este pasaje lo tenemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y el verso 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y el verso 17. Como siempre les invito para que tengan una Biblia en mano. Dice así. Voy a leer desde el 16. Segunda de Tesalonicenses 3, 16 y 17. Y el mismo Señor, es decir, y el mismo Adón, os dé siempre shalom en toda manera. El Adón, es decir, el Señor, sea con todos vosotros. Verso 17. La salutación es de mi propia mano. Ve, aquí Pablo está, la salutación es de mi propia mano. Y dice luego de Pablo. Y luego dice que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Oiga. Entonces Pablo está diciendo en el pasaje anterior de que también aquella carta es escrita de su propia mano. Pablo escribía. O sea, no tenía alguien a quien le dictaba, ¿verdad? Y aquí en este pasaje nos dice Pablo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, y luego dice que es el signo de toda carta mía, así escribo. Entonces, si estamos viendo acá que eso dice Pablo, que es el signo, ¿verdad? El signo de toda carta de él es que es escrita por él a mano. Entonces la pregunta es cómo es que nosotros encontramos acá al final de la carta, ¿verdad? Cuando al principio de la carta, en Romanos 1, dice que Pablo escribe la carta. Por Romanos 1 así comienza, Pablo, siervo del Adón Yeshua, Hamashiach. Pero aquí al final nos estamos encontrando con este pasaje, ¿verdad? Que nos habla y nos dice, yo Tercio, ¿verdad? Y volvamos otra vez a Romanos 16, donde estamos. Romanos 16, vamos a ver. Y dice, volvemos otra vez al texto, 16, 22 de Romanos. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Para resolver esta situación, pues les voy a mencionar algo. De acuerdo a historiadores, inclusive algunos de los llamados padres de la iglesia, escribieron, fíjense bien, escribieron algunos datos interesantes. Uno de ellos, si no me equivoco, fue Clemente de Alejandría, y otro de ellos, hay un libro que escribió este señor, se me olvida, se me va ahorita el nombre, Jerónimo, el que tradujo la Biblia, la Vulgata latina, ¿verdad? La Vulgata latina, que del griego tradujo a la Biblia latín y se llamó la Vulgata, ¿verdad? Este señor, hay un libro que se llama el Libro de Vidas, inclusive, que ahí él menciona de que Pablo, oiga bien, de que Pablo, él afirma de que Pablo fue, por ejemplo, el autor del libro de Hebreos. Siempre hemos tenido esa duda de quién escribió Hebreos, pero resulta de que de los padres de la iglesia menciona de que Pablo escribió la carta a los hebreos en hebreo, oiga, en idioma hebreo, y que luego dice que Lucas la tradujo al griego. Fíjese cómo es la cosa, o sea, los datos que se encuentran, ¿verdad? Y se dice inclusive en otros de los mismos padres de la iglesia, mencionan ellos de que Pablo, ¿verdad? Porque si hay una cosa es de que, por ejemplo, Mateo sí se ha encontrado, ¿verdad? Hay muchos escritos inclusive de historiadores, ¿verdad? Y de padres de la iglesia, donde ellos mencionan de que Mateo escribió su libro en hebreo, Mateo, y que después fue traducido. De hecho, hasta el día de hoy
sabemos de que pues en unos escritos de un judío que se llamó Eben Boham, se encontraron unos libros del Mateo que hoy se le llama el Matillahu de Shem Tov, que es el libro de Mateo en hebreo. Se encontraron esos escritos, ¿verdad? Y se dice que pues fue escrito originalmente en hebreo, Mateo. Pero también se mencionan también de que Pablo escribió algunas cartas en hebreo originalmente, ¿verdad? Y por ejemplo, es el caso del libro de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos, donde estos datos se dice que fue Pablo el que la escribió y que luego Lucas la tradujo al griego. Entonces, también se piensa lo mismo del libro de Romanos. ¿Y qué se piensa? Bueno, se piensa de que Pablo escribió la carta, acuérdense que estamos hablando de que los romanos, pues allí habían judíos y griegos. Ya hemos hablado un poquito de la historia que se dio, inclusive de problemas entre gentiles y judíos. Entonces, que Pablo escribió esta carta en hebreo, originalmente. Y luego después, Tercio, el que estamos viendo acá, la tradujo al griego para los hermanos que estaban aquí, en otras palabras, en la comunidad de Roma, que habían judíos, es decir, judíos creyentes en Yeshua que manejaban bien el hebreo, y habían gentiles o gente que venía de las naciones que hablaba griego. Entonces, ¿verdad? Por esta razón, cuando vemos acá en Romanos 16:22, cuando dice yo Tercio, que escribí la carta o la epístola o saludo en el Señor, es decir, Pablo escribió la carta en hebreo, pero este señor o este hermano llamado Tercio griego, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el autor de la carta? Pablo. Pero en este caso tenemos una carta, ¿verdad?, que fue escrita por Pablo en hebreo, pero luego Tercio la tradujo al griego, para que los hermanos de habla griega pudieran leerla, y en este caso pues habían muchos hermanos de origen judío, también pudieran leer la carta, tanto en hebreo como en griego, ¿verdad? Obviamente las cartas, como ha pasado casi con la mayoría de cosas, las cartas originales se perdieron, ¿verdad? Y esto debido al antisemitismo que ha habido siempre. El antisemitismo no solamente ha habido en contra del pueblo judío, ni en contra de Israel, ¿verdad?, sino en contra de la Torá, en contra la otra vez estuvimos estudiando el tema de la Maguen David, la estrella de David. También ha habido antisemitismo, y los hay todavía antisemitismo, ¿verdad? Es decir, personas que hablan en contra de la estrella de David, inclusive dentro de la... lamentablemente los hay, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿verdad?, también pues podemos hablar que había también antisemitismo en contra del idioma hebreo. Entonces todos los escritos hebreos, todo lo hebreo lo quemaron, ¿verdad? De hecho, pues hoy en día del Nuevo Testamento, del Pri Hadashah, ¿verdad?, como no hay ninguna copia original. O sea, no hay si más no me equivoco, se llama agiógrafo. Creo que así se llama, que es cuando el escrito original, no hay ninguna original. Todas son copias de copias de copias de copias. No hay ninguna. Entonces, en la más vieja, por ejemplo, de la más antigua del Nuevo Testamento, la más antigua es copia. Entonces, cada vez se hayan copias más antiguas, pero no hay ninguna original. Entonces, todos los originales se perdieron, y muchos originales que eran en hebreo los quemaron. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque sabemos de que el hebreo es el idioma santo, el idioma de Yeshua, el idioma de la nación, nuestro idioma, el idioma de la nación de Israel, ¿verdad? De hecho, tenemos un estudio que se llama, aquí también en el canal está, se llama La importancia del idioma hebreo. Yo les invito también para que puedan verlo, ¿verdad? Y pues puedan servirles, y al final pues también si hay comentarios de algún estudio pues pueden escribirme, ¿verdad? O si hay algo que no vaya, ¿verdad? Y yo pues con gusto acepto también, ¿verdad? Si hay algo que no está correcto, ¿verdad? Y alguna pregunta también, ¿verdad? Y si algo no lo sé, pues le puedo decir que no lo sé, igual. Apenas conozco un poquitito la luz que me ha llegado, pero lo que sé es que con toda la disposición de seguir, ¿verdad? Entonces, esto quería mencionárselos porque es algo muy importante con respecto a casi que los últimos pasajes de la carta de Romanos. Verso 23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la congregación, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.
La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. Termina diciendo acá, verso 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, ya hemos estudiado también, y tenemos un estudio que se llama ¿qué es el evangelio? Que también les, ¿verdad? Y dice, y la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Quiere usted conocer cuál es el que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos? Le invito también a ver el tema, la restauración de Israel, el segundo éxodo. Ahí va a encontrar usted todo el misterio del cual Pablo está hablando. También lo tenemos ahí en el canal. Luego dice el verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, es decir, del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, oiga, y eso es lo que está pasando también hoy en día. El Eterno está dando a conocer este evangelio, este misterio del Mesías, donde Israel es el, vamos a decir, hoy en día podemos decir que Israel es la pieza perdida del rompecabezas. ¿Para qué? Para ¿verdad? Tal como Pablo está diciendo acá en los últimos pasajes, dice, voy a leer otra vez el verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, está hablando del misterio, que ha sido mantenido, oculto desde los tiempos eternos. Y le digo esto, pues, cuando hablamos de este misterio, incluye al Mesías, Israel y las naciones gentiles. Ahí está todo, pero realmente tenemos que estudiar el tema bien. Por eso les estoy invitando a estudiar el tema que está ahí mismo en el canal. ¿Cómo se llama el tema? Ya se lo mencioné. Se llama la restauración de Israel, el segundo éxodo. Son, si no me equivoco, 8 partes. Luego dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. Oiga, ¿para qué se ha dado a conocer ese misterio hoy en día también? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. Y después dice acá, para que obedezcan a la fe. Cuando nosotros conocemos de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, en nosotros. Y es ahí donde comenzamos a entrar en el nuevo pacto, y el nuevo pacto, la mención de Hebreos capítulo 8, se comienzan a cumplir en nuestra vida, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra, verso 27, y aquí cerramos. Al único y sabio Elohim, Dios, sea la gloria mediante Yeshua HaMashiach para siempre. Amén. Con esto terminamos el libro o la carta de Pablo a los romanos, que hoy es un libro, ¿verdad?, de 16 capítulos, ¿verdad? Y tal cual decíamos, ¿verdad?, cuando también terminábamos la carta a los Gálatas, también les digo yo, Hatzá, Beni Hatzé. ¿Qué es eso? Bueno, siempre que uno termina un libro de la Torá, con esto no estoy diciendo, Romanos es, no, Romanos está hablando de la Torá y es un libro muy importante para nuestras vidas. Por eso les digo que el Eterno les fortalezca. Esfuércense, es lo que dice Hatzá, Beni Hatzé, esfuércense, esforcémonos y seamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos empaparnos de la palabra del Eterno. ¿Para qué? Bueno, principalmente para vivir una vida como el Eterno quiere y para anunciar esta verdad que hoy en día la verdad es lo que menos se conoce. Así que, pues, les agradezco una vez más, ¿verdad?, a todos aquellos que me han acompañado hasta el día de hoy, ¿verdad?, para dejar este legado y estudiar este libro precioso. Esta carta llena de verdad, de mucha sabiduría de lo alto. Gracias de verdad por acompañarme, ¿verdad? Y ¿qué más les puedo decir? Solamente invitarles, ¿verdad?, para el día de mañana. El día de mañana a las 4 de la tarde, hora de El Salvador, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Mañana jueves, vamos a continuar, es cierto, hoy terminamos este libro,
continuar y vamos a Efesios, verso por verso. Así que, pues, los unos por los otros, ¿verdad? Para que el Eterno nos pueda proveer de su sabiduría, para poder comprender estas palabras maravillosas y que sean de verdad gran alimento para nuestras almas. Así que, pues no habiendo más, vamos a hacer una oración y después de esto, pues quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por darnos la vida y por permitirnos, Padre, una vez más estudiar tu palabra. Gracias porque nos has permitido terminar un libro más, una carta más, Padre, de 16 capítulos. Bendito sea su nombre, Padre, porque nos da la oportunidad de poder no solamente leer su palabra, sino también entenderla. Guíenos siempre, Padre, a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Santo Espíritu, del Santo Espíritu de su Hijo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas. Le pido en esta hora que pueda bendecir a cada uno, que pueda guardar a cada uno de mis hermanos. Usted conoce, Padre, a los hermanos que se han conectado, a los que no se han conectado y a su pueblo donde quiera que esté en el mundo entero. Avive su obra en medio de los tiempos, Padre. En medio de los tiempos, hágala conocer y en su ira, acuérdese de su misericordia. Acuérdese de su rahamín. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por ser un Elohim bueno y maravilloso, que nos colma de favores, misericordias que no merecemos. Toda Rabá, muchas gracias. Pedimos siempre por los enfermos que hay dentro de tu pueblo y también hay otras personas que tal vez no están todavía, no son parte de tu pueblo, Padre, que están enfermas, que hay algún propósito para cada uno. Y asimismo, que tienen familiares también enfermos, pedimos por ellos, Padre. Muchas gracias, Padre. Toda Rabá, gracias por su amor y su bondad. Elevamos nuestra oración en esta hora, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande y poderoso de Yeshua HaMashiach. Y todos decimos amén, ve, amén. Bien, la verdad que pues nuevamente les doy las gracias por estar conmigo hasta este momento, ¿verdad? Vamos a quedar despedidos y si el Eterno permite nos conectamos el día de mañana a las 4 de la tarde, hora del Salvador nuevamente, ¿verdad? Para proseguir y continuar esta vez a estudiar la carta del apóstol Pablo a la comunidad de la carta a los Efesios, verso por verso. El Eterno les bendiga y Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones.